El viejo Ford se detuvo con un gruñido frente a la verja oxidada de la fundición Acero Norte. Diego bajó del conductor con la cámara ya en mano, encuadrando la fachada decrépita. «Bienvenidos a otro episodio de Urbex Extremo», anunció con su voz de presentador, forzando un entusiasmo que no sentía. Sus seguidores esperaban adrenalina, y él les daría el video más viral de la temporada. Detrás de él sus amigos. Javi el escéptico con una linterna más grande que su brazo. Luis, que ya estaba revisando el sonido con un equipo profesional. Y Carla, cuya belleza segura y sonrisa fácil era un imán para las vistas. ¿Seguro que esto es legal, Diego?, preguntó Javi, escudriñando la verja cortada de hacía años. Totalmente. Abandonada desde el accidente de los 80, un obrero cayó a un tanque de ácido. Dicen que el tipo aún ronda por ahí, buscando su turno, dijo Diego, exagerando la leyenda para la cámara. Carla se rió, pero era una risa tensa. Su padre era capataz en una planta similar, y ella siempre había tenido una mezcla de respeto y temor por la autoridad de los talleres. Mientras cruzaban la verja, Diego no podía sacar de su mente la imagen de su propio padre, con la espalda quebrada por décadas en una cadena de montaje. Él no acabaría así. Su riqueza no saldría de sus manos, sino de sus videos, de su audacia. Él era el jefe de su propio destino. El interior era una catedral de la decadencia industrial. Polvo de metal y óxido flotaba en los haces de luz que se filtraban por las claraboyas rotas. Inmensas máquinas, prensas, tornos, cintas transportadoras se alzaban como esqueletos de dinosaurios mecánicos. Luis grababa todo, capturando el sonido ominoso del silencio roto solo por sus pasos y el goteo de agua sucia. El aire huele a viejo, a grasa y tristeza, murmuró Carla, frotándose los brazos. Javi señaló con su linterna una pared llena de relojes de fichar, todos detenidos a las 3:17. La hora del accidente, susurró. Diego, en cambio, veía el potencial de cada rincón. Aquí, Luis, enfócame con esa prensa de fondo. Diré que siento una presencia. Mientras actuaba para la cámara, Carla se separó del grupo, atraída hacia una oficina de cristales sucios. En el interior, sobre un escritorio, había una foto de un hombre con bigote y rostro severo, el director de la planta. «Mírenlo», dijo Carla, con un tono extrañamente admirativo. Tenía autoridad, sabía lo que quería. Javi frunció el ceño. Ese tipo era un déspota, Carla. Los trabajadores lo odiaban. Ella no respondió, solo siguió mirando la foto. Por primera vez, Diego sintió un escalofrío que no era para el espectador. El peso de la fábrica empezaba a oprimir sus pulmones, como si el propio aire estuviera envejeciendo a su alrededor. La exploración los llevó a una nave de montaje más profunda. Herramientas colgaban de paneles en la pared, martillos, llaves inglesas, destornilladores, todo cubierto de una capa gruesa de polvo. «Shh, ¿oyen eso?», dijo Luis de pronto, bajando el micrófono. Todos se quedaron en silencio. Al principio, nada. Luego, un sonido claro y nítido atravesó la nave. ¡Clang! Un martillo golpeando contra metal en algún lugar de la penumbra. «Es el viento», dijo Diego, pero su voz sonó quebrada. Javi alzó su linterna. «El viento no mueve eso». Siguiendo el haz de luz, vieron una llave inglesa de medio metro que colgaba de un gancho, balanceándose lentamente, como si alguien acabara de usarla. Fue entonces cuando Carla se llevó las manos a la cabeza. ¡Para ya!», gimió. «¿Carla?», preguntó Javi acercándose. Ella bajó las manos y su expresión había cambiado. La seguridad había sido reemplazada por una tensión servil. «El jefe dice que estamos holgazaneando, que el turno no ha terminado». Los tres hombres se miraron, helados. «¿Qué jefe, Carla?», preguntó Diego, acercando la cámara hacia ella, incapaz de apagarla. Carla giró la cabeza hacia él y sus ojos parecían más opacos.
El jefe, él manda aquí y dice que tenemos una cuota que cumplir. En ese momento, no uno, sino una docena de martillos en las paredes comenzaron a golpear el aire en un ritmo cacofónico y sincronizado. Un martilleo fantasma que llenó la nave, proveniente de todas partes y de ninguna a la vez. El martilleo era una jaula de sonido que los envolvía. «Cierra esa maldita cámara, Diego», gritó Javi, tapándose los oídos. Diego, por primera vez, obedeció. La realidad era demasiado cruda para sus seguidores. Carla los observaba con una sonrisa plana, alienígena. «El jefe no tolera la ociosidad. Debemos ponernos a trabajar». Su voz era un monocorde burlón. «¿Qué trabajo, Carla? Aquí no hay nada que hacer», suplicó Luis, cuyo equipo ahora captaba susurros entrecortados que se colaban en sus auriculares. Voces quejumbrosas hablando de turnos eternos y piezas defectuosas. Carla señaló con la cabeza hacia el fondo de la nave, donde una cinta transportadora oxidada desaparecía en una apertura oscura. Allí, la ensambladora siempre necesita manos. Diego, desesperado por recuperar el control, agarró a Carla del brazo. «Carla, despierta, eres tú». Ella lo miró y por un segundo el pánico asomó en sus ojos. Él está en las paredes, Diego, en el hierro. Puede oír tus pensamientos. Tu ambición le gusta». Lo soltó de un tirón. Javi intentó abrirse paso hacia la salida, pero la enorme puerta metálica que habían usado para entrar ahora estaba inmóvil, como si un torno hidráulico invisible la hubiera sellado. «Está bloqueada». Los martillos cesaron de golpe. En el silencio súbito, solo se oyó el crujir de la vieja cinta transportadora poniéndose en marcha con un chirrido quejumbroso, avanzando lentamente hacia la oscuridad. Una llave inglesa se desprendió de la pared y rodó hasta los pies de Javi. Era una invitación, una orden. Seguir la cinta era su única opción. Creían que los llevaría a otra salida, pero solo los adentró más en las entrañas de la bestia de acero. Llegaron a una estación de ensamblaje donde piezas metálicas sin identificar yacían en bandejas. «Quizás si hacemos como que trabajamos, se calmará», sugirió Luis, su profesionalismo convertido en puro terror. Carla se colocó frente a una prensa y colocó una pieza en su base. Así, el jefe aprecia la eficiencia. La prensa no se movió, no había energía. De repente, una de las herramientas colgadas en la pared, un martillo neumático, cobró vida por sí solo. Se descolgó y con un siseo siniestro se abalanzó sobre Luis, que estaba grabando. El pesado instrumento lo golpeó en el brazo que sostenía la grabadora. Se oyó un crujido seco. Luis gritó mientras caía, su equipo estallando en plástico y circuitos. «Luis», vociferó Javi, corriendo hacia él. Carla los observaba, impasible. «Pieza defectuosa. El control de calidad es estricto». La sangre de Luis manchaba el suelo de cemento y el martillo neumático flotaba en el aire como un insecto metálico, apuntando hacia el siguiente. Diego comprendió entonces. No era una exploración, era una entrevista de trabajo, y el jefe estaba descartando a los candidatos no idóneos. La fábrica no quería turistas, quería personal, eterno. Con Luis malherido y sangrando, arrastrándose en el suelo, la desesperación se apoderó de ellos. Javi, el escéptico, ahora creía cada maldita leyenda. «¿Tenemos que salir de aquí ya?». Diego, con el corazón embistiéndole el pecho, intentó forzar una rejilla de ventilación. Mientras tiraba, una voz áspera y metálica, como engranajes oxidados, salió de los labios de Carla, pero no era ella. «La producción no puede detenerse. El contrato es vitalicio». La fábrica entera pareció respirar. Las luces de emergencia, muertas durante décadas, parpadearon con un brillo rojizo y enfermizo, iluminando intermitentemente el infierno en que se habían metido. Bajo la luz carmesí, vieron figuras translúcidas, hombres con overoles y rostros cansados, realizando movimientos repetitivos en las máquinas.
Eran los obreros fantasmas, condenados a su turno. Javi, en un acto de valentía final, agarró una barra de hierro y cargó contra la puerta sellada, golpeándola con furia. «Déjenos salir». Cada golpe suyo era respondido por 10 martillazos fantasmas que resonaban en las vigas del techo. Carla, o la cosa dentro de ella, se acercó a un panel de control cubierto de telarañas junto a la enorme ensambladora. Puso su mano sobre una palanca. La iniciación requiere una demostración de compromiso. Diego gritó. No, pero era demasiado tarde. Carla, con una fuerza sobrehumana, tiró de la palanca. Con un gruñido de bestia despertando, la gran máquina ensambladora cobró vida, sus engranajes girando, sus pistones bombeando aire viciado. No necesitaba electricidad de la red, se alimentaba de algo más, de la desesperación, de las almas. Y ahora tenía su primera pieza de reclutamiento. Luis, indefenso en el suelo, fue arrastrado por unos ganchos metálicos que surgieron de la cinta hacia las fauces de la máquina. Sus gritos se ahogaron en un estruendo de metal. El silencio que siguió al apagado de la máquina fue más aterrador que cualquier ruido. Donde unos segundos antes yacía Luis, ahora solo había vacío. Javi, enloquecido, se abalanzó sobre Carla. «¿Qué has hecho?», gritó, sacudiéndola. Pero ella era una roca, sus ojos vidriosos fijos en la máquina ahora quieta. De su boca salió la voz del jefe, fría y calculadora. La línea de producción no puede fallar. Se necesita un reemplazo. El currículum del ambicioso es prometedor. Diego sintió cómo esas palabras se enganchaban en su propia alma. Él era el ambicioso. La entidad lo había elegido. De las sombras, una figura se materializó junto a la ensambladora. Era Luis, pero ya no sangraba, ni gritaba. Vestía un overol grasiento y su rostro era una máscara de resignación vacía. En sus manos sostenía una llave inglesa y comenzaba a ajustar una pieza invisible en el aire, repitiendo el mismo movimiento una y otra vez. Se había unido al personal. Javi, viendo esto, rompió a llorar. ¡Dios mío! Diego, en un último acto de liderazgo desesperado, agarró a Javi. La oficina donde estaba la foto, la salida de incendios estaba allí. Corrieron, arrastrando los pies, dejando atrás a Carla y al nuevo obrero fantasma. Pero la fábrica no iba a dejar ir a su nueva mano de obra tan fácilmente. Llegaron jadeando a la oficina del director. La puerta de salida de incendios, justo detrás del escritorio, estaba abierta, mostrando una escalera hacia la libertad. Un haz de luz lunar entraba por ella. Era lo más hermoso que habían visto en sus vidas. «¡Vamos!», gritó Javi, corriendo hacia ella. Pero Diego se detuvo. Su pie había pisado algo. Era su cámara, que se le había caído en la huida. La pantalla aún estaba encendida, mostrando el número de espectadores en vivo. Habían explotado. Miles de personas estaban viendo esto. Era el video de su vida, su ticket a la fama. «No puedes irte», susurró la voz de Carla desde la puerta, pero ahora era solo un eco. La verdadera presencia estaba en la habitación con ellos. «Tú entiendes, la producción, el rendimiento. Eres como yo, un líder». Diego alzó la vista y vio su reflejo en el cristal polvoriento de la foto del director. Pero no era su rostro el que veía, sino el del hombre severo de bigote que ahora le sonreía. La ambición de Diego, su deseo de ser el jefe, de explotar cualquier situación para su beneficio, era el conducto perfecto. Javi, ya en la escalera, le gritó: «Diego, vamos». Pero Diego no se movió. Con una calma aterradora, se inclinó, recogió la cámara y la apuntó hacia su propio rostro, que ahora tenía una sonrisa fría y autoritaria. «El show debe continuar», dijo, y su voz tenía un nuevo timbre metálico. Javi logró escapar. Corrió sin mirar atrás, el sonido de la fábrica renacida persiguiéndole como una maldición.
Al día siguiente, la policía encontró la fábrica sellada y en silencio. No había rastro de Diego, Luis o Carla. El caso se archivó como desaparición, pero los vecinos más ancianos del pueblo juran que algunas noches las luces de la Fundición Acero Norte se encienden y el sonido de la maquinaria resuena de nuevo como en sus días de gloria. Javi, traumatizado, subió a internet el video final de Luis, el que captó el ataque del martillo neumático y los susurros. Se volvió viral, pero como una leyenda, una ficción. Nadie lo creyó de verdad. Años después, un grupo de nuevos exploradores urbanos, más temerarios, se coló en la fábrica. En la nave de ensamblaje encontraron algo imposible. Las máquinas, limpias de óxido, funcionaban solas, moviendo piezas invisibles. Y frente al panel de control, había una figura familiar. Era Diego, mayor, con overol y la mirada perdida en un infinito de producción. Sujetaba con firmeza la cámara oxidada de Urbex Extremo como si fuera una herramienta más. Al ver a los intrusos, giró la cabeza lentamente. No había reconocimiento, solo la evaluación fría de un capataz. El turno de noche siempre necesita personal, dijo una voz que era un eco de la del antiguo director. Los nuevos exploradores huyeron, pero uno de ellos, el más lento, sintió como unas manos frías y metálicas lo agarraban de la mochila. La fábrica siempre tiene vacantes, y el jefe ahora tiene un nuevo y eficiente gerente para la selección de personal.